Bien, hoy día tenemos el tema de la literatura neoclásica española. Son temas que ya lo hemos visto en autores o también en plan lector, como es el caso de eh, El Cid de las Niñas o otras obras caracterizadas básicamente a esta corriente o etapa cultural en plano de la literatura. Entonces, la neoclásica o el neoclasicismo significa, explico, en el mundo antiguo, antes de la era cristiana, se cultivó el clasicismo. ¿En qué consistía el clasicismo? El clasicismo consistía en la perfección formal artística y de estética y belleza en un alto grado. La perfección formal artística. Entonces, esta corriente literaria lo cultivaron los griegos y los romanos, con los autores clásicos. Entonces, en esta etapa, las cosas de arte eran perfectas, exactas, precisas. Y en el campo de la escultura podemos ver esa precisión que tuvieron los griegos en la pintura, en la música, y más que todo en la literatura, esa creatividad, ¿no? Aristóteles creó, por ejemplo, en sus fundamentos teóricos, los tres géneros literarios, épico, lírico y dramático, y lo que fue complementado por los romanos. Entonces, el clasicismo es, en pocas palabras, un alto grado de belleza, estética y formación básicamente de alto nivel cultural. Ahora, el neoclasismo termina esa corriente literaria y viene el medievalismo, la época medieval, que es otra corriente literaria. Pero el neoclasismo ya se presenta a promediar en el siglo XVII y XVIII. Entonces trata de rescatar esos ideales artísticos del mundo griego y romano. Pero en este caso el neoclasismo también es belleza y arte, pero ya con un sentido crítico, con un sentido artístico, de sarcasmo, de crítica, donde resurge el ambiente de la didáctica, de enseñar al público, de manifestar una presencia de los defectos sociales para que el auditorio los cambie su conducta, su forma de ser. Entonces el ser humano siempre está dado a los defectos sociales. Entonces el neoclasismo más que todo destaca en el teatro, que es la comedia, en la fábula, el periodismo, los artículos de costumbres. Ahí nos hacen ver más que todo los defectos sociales. Entonces el auditorio al ver estas obras literarias, al leer, trata de hacer una inspección, una autocrítica a su formación de persona. Por ejemplo, cuando se lee una fábula, la fábula es propia del mundo clásico, pero también se vuelve a rescatar durante el neoclasismo. Pero la fábula, ¿qué enseña? Enseña en el aspecto positivo la moral, te hace ver la conducta de los defectos en los personajes del mundo animal, pero es la misma persona. Y frente a eso, uno al observar eso, una fábula al final tiene una enseñanza moral, que es la moraleja. Ahí te enseña que no debes adoptar actitudes negativas. El teatro no te dice eso, pero el teatro al ver eso, uno hace un autoexamen de su propia conducta. Pero también en una forma didáctica, el teatro divierte, hace reír al público, critica, hace un sarcasmo en los personajes, y de esa manera esta literatura se va dando. Entonces, en los temas del conocimiento, también en esta etapa eh, se ve ya eh, los aportes de la enciclopedia, ¿no? La enciclopedia que fueron escritos por los neoclásicos franceses, ¿no? Especialmente, que la enciclopedia es el conocimiento ya desarrollado desde el Renacimiento. En el Renacimiento se descubre grandes hechos, por ejemplo, diseccionar un cadáver, se profundiza el conocimiento, se ve cómo son las vísceras, los pulmones, el corazón, y desde luego que el conocimiento también va incrementándose. Entonces, en el neoclasismo se forja culturalmente eh, la enciclopedia. La enciclopedia son una serie de tratados, libros, donde se engloba todo el conocimiento que se había descubierto hasta el momento. Bien, entonces esta etapa es tan importante, por eso descomponiendo, la palabra neo es un prefijo nuevo y clásica
significa nuevo clasicismo, que es diferente a lo que es el neoclasicismo, el clasicismo propiamente dicho. Entonces, neoclásico o neoclásica es el nuevo clasismo. Entonces, veamos acá. Discrimina y subraya el enunciado correcto. Bien, entonces, tenemos ahí, en el siglo de las luces, ¿no? El siglo de las luces es un periodo de oscurantismo cultural, continuador de la Edad Media. ¿Bien? Ahí dice, discrimina y subraya el enunciado correcto. Ese es falso, ¿no? Entonces, no. El siglo de las luces corresponde ya a un alto conocimiento, ¿no? A un alto conocimiento a partir de este momento para adelante, pero no es un oscurantismo, ¿no? El siglo de la luz, como su nombre lo indica, es un conocimiento que aporta con nuevos cambios. Otro, la ilustración construye sus bases ideológicas en el libre albedrío cristiano, no falso. La ilustración es el conocimiento, entonces el hombre neoclásico, la ilustración son las nuevas investigaciones, son los nuevos resultados, las nuevas máquinas que el hombre descubre, y en el plano del arte también. Entonces el albedrío cristiano no ve eso. España es el centro cultural de Occidente y forja la tendencia filosófica racional. También es falso. En el siglo XVIII en España se inicia con la guerra de sucesión borbónica. En España en el siglo XVIII está marcada por la sombra de Estados Unidos y su independencia. Falso. Entonces la respuesta próxima es en el siglo XVIII. En el siglo XVIII en España se inicia con la guerra de sucesión borbónica, la familia borbónica de los Borbones. ¿Bien? Entonces, esa es la respuesta. Entonces, esto lo pueden relacionar más también con los conocimientos históricos que tienen. 2. Identifica y completa las características más importantes del neoclasicismo español. Neoclasicismo español. Bien. Entonces, completamos ahí. En ese mapa, en el primer recuadro van a anotar lo siguiente. Finalidad didáctica, como ya lo expliqué, finalidad didáctica en el primer recuadro, finalidad didáctica y racionalidad. Finalidad didáctica y racionalidad. Finalidad didáctica y racionalidad. Bien, explico qué cosa es didáctica. La didáctica es una disciplina que enseña, que es el arte de poder enseñar algo. Por ejemplo, hay didáctica en literatura, en didáctica en matemáticas. Es un arte, el arte de enseñar. ¿Bien? ¿Y qué es racionalidad? Viene de racionalismo. Y la palabra racionalismo viene de razón. Y en la razón es el proceso mental donde tú tienes que razonar, llegar a aspectos verdaderos o aspectos que son falsos. El proceso de razonamiento es un proceso mental, donde tienes que escoger cuál es lo verdadero, cuál es lo falso. Entonces ahí está relacionado en la racionalidad, o sea, el uso de la razón en un sentido positivo. En el segundo recuadro, deben anotar lenguaje claro y personajes simplificados. Lenguaje claro y personajes simplificados. Bien, acá retomemos. En literatura, durante el Renacimiento, bueno, eran diferentes personajes. En el medievalismo, los personajes eran de alta alcurnia, de la nobleza, eran caballeros, nobles, reyes. En el mundo clásico también. Pero en este caso el neoclasicismo adopta personajes de distinta procedencia social, ¿no? Puede estar, por ejemplo, un hombre del pueblo, un profesional, un médico, un banquero, etc. Entonces, ahí tenemos lenguaje claro y personajes simplificados. Ya no son personajes de alta alcurnia, ¿no? Reyes, monarcas, etc. Bien, ahora, en el tercer recuadro van a notar lo siguiente: importancia de la razón y la moral. Importancia de la razón y la moral. ¿Qué es la razón? Ya lo expliqué hace un instante. La razón es un proceso mental donde uno va a tener que aclarar, dilucidar la veracidad en el aspecto positivo de las cosas. Entonces,
En un proceso de racionalidad sería esto, por ejemplo. A ver, nosotros nos encontramos inmersos dentro de la galaxia Vía Láctea. En la galaxia Vía Láctea existen millones de estrellas. Una de esas estrellas de esta galaxia Vía Láctea es el Sol. Y dentro del Sol o en el ámbito del Sol está su sistema planetario de los 9 planetas. Es un proceso de racionalidad. Entonces yo digo, ¿cuál es la diferencia entre una galaxia y una nebulosa? Son primos hermanos. También una nebulosa es una galaxia. Pero ¿cuál es la diferencia? La diferencia es que la nebulosa está más lejos de la Tierra y la galaxia está más cerca. Nosotros nos encontramos dentro de la galaxia Vía Láctea. La galaxia más cercana a la Vía Láctea es la galaxia Alfa de Centauro. ¿Sí? Y la nebulosa del Oro es muy alejada. Ni siquiera podemos conocer a los planetas, dominar los planetas de nuestro sistema solar. Son millones de años luz de vida. Entonces, ese es un proceso racional. Razonando, estoy explicando. ¿Bien? Ahora, en este rubro le había dicho importancia de la razón. Pues ya estoy explicando lo que es la razón. Entonces, y la moral. O sea, hay muchos defectos sociales y la moral nos enseña a orientarnos a una conducta positiva, una conducta con ética, una conducta con valores, una conducta donde haya razón de la importancia del aspecto positivo, de las actitudes positivas. Bien, entonces esa es la moral. Entonces, el que no practica la moral es un inmoral, un corrupto. Entonces, por ejemplo, nuestro gobernante, la política está inmerso dentro de la inmoralidad. O sea, no hay moralidad, ¿no? Dentro de la inmoralidad. El gobernante actual, por ejemplo, dice, no, trabajemos contra la inmoralidad, donde haya justicia. Falso. Él mismo debe evaluarse cómo está él. No está en lo moral. Es así. Entonces el teatro neoclásico, con el teatro hacía ver, ¿no? Y hacía una cada observador tenía que hacer una autoinspección de su propia conducta. Por eso es lo moral. 3. Reconoce y escribe la obra fundamental de cada uno de los siguientes autores. Los autores neoclásicos en España son los siguientes: Félix María Samaniego, Tomás de Iriarte, Benito Jerónimo Feijó, Montenegro, Leandro Fernández de Moratín. Estos 4 caballeros son los representantes más de mayor resonancia, de mayor fulgicidad, de brillo en la literatura española. Félix María Samaniego, al igual que Esopo, Esopo es el autor, el creador de las fábulas, pero en el mundo clásico griego. En cambio, Félix María Samaniego, al modelo de Esopo, compone sus famosas fábulas al estilo Esopo. Lo recrea, lo revierte, etc., ¿no? Entonces, claro, no es otro estilo, sino que amplía, escribe sus fábulas. Félix María Samaniego. Sabemos que una fábula es un relato corto donde los personajes son del mundo animal y tiene una enseñanza moral. Tomás de Iriarte, lo mismo. Tomás de Iriarte es otro fabulista que también, así como Esopo, recrea con diferentes fábulas su trabajo literario. Benito Jerónimo Feijó Montenegro destaca en artículos de costumbres, ¿no? Entonces el periodismo también tiene que ver algo con la literatura neoclásica en España. Entonces estamos en el siglo XVIII. Y uno de los autores más importantes en el teatro es Leandro Fernández de Moratín. Leandro de Fernández de Moratín brilla por su famosa comedia, El Cid de las Niñas. Pero ¿de quién aprendió Leandro Fernández de Moratín sus comedias? ¿No? Entonces, de un famoso francés, ¿no? De un famoso francés dramaturgo en esta corriente de las comedias. Entonces, el estilo francés está. Y a su vez, Leandro Fernández de Moratín trasciende en la literatura peruana, ¿no?
Lo cultivan Manuel Asensio Segura, uno de ellos, ¿no? Al estilo de Leandro Fernández de Moratín, compone sus comedias, que también el periodismo destaca. Entonces, no olvidemos que en esta etapa los géneros que se cultivan son la fábula, la comedia en el teatro y los artículos de costumbres, ¿no? Artículos de costumbres. Entonces, en María Samaniego, ¿qué van a anotar? Fábulas en verso. Anoten un primer guión, fábulas en verso. Fábulas en verso. Fábulas en verso, castellano. Fábulas en verso, castellano. Para el uso del Real Seminario, para el uso del Real Seminario. Seminario Vascongado, Vascongado con V. Vascongado. Repito. Fábulas en verso castellano para el uso del Real Seminario. Para el uso del Real Seminario Vascongado. En Tomás Diría te van a anotar fábulas literarias, nada más. Fábulas literarias. En Tomás Iriarte, fábulas literarias. En Benito Jerónimo Feijó Montenegro van a anotar teatro crítico universal. Teatro crítico universal. Teatro crítico universal. Ahora, en Leandro Fernández de Moratín, el sí de las niñas. El sí de las niñas. No quieren comer esos chiquitos. En el ejercicio 4 tenemos lo siguiente. Selecciona una de las siguientes obras y señala sus características más resaltantes. Entonces, de hecho que las fábulas son literarias, ¿no? No deja de que cualquier fábula es literatura. Entonces, está por de más decir fábulas literarias o simplemente fábulas. Entonces, dice, selecciona una de las siguientes obras y señala sus características más resaltantes. Ya. Entonces, las características más resaltantes en las fábulas literarias, ¿no? Lenguaje claro, en fábulas literarias, lenguaje claro, coma, sugestivo, lenguaje claro, coma, sugestivo, con la presencia de personajes, del mundo animal, con la presencia de personajes del mundo animal. Y una enseñanza que es la moraleja. Y una enseñanza que es la moraleja sobre el relato mismo. Sobre el relato mismo. En El sí de las niñas. Es una comedia de Moratín. Es una comedia de Moratín, donde se manifiestan los defectos sociales. Es una comedia de Moratín donde se manifiestan los defectos sociales. Punto y coma. Como por ejemplo, los matrimonios arreglados. Los matrimonios arreglados. Los matrimonios arreglados por interés de la dote económica. Por interés de la dote económica. Dote económica que rompen con la simetría de la edad de las personas. Que rompen con la simetría de la edad de las personas. De la simetría de las personas. Explico qué significa esa simetría de edad.
El sí de las niñas, don Diego, que es un hombre ya por los 60 años, quiere casarse con una niña, con una señorita de 16 años, que podría ser su nieta. Y la madre de la señorita pacta por el interés económico. Don Diego tiene mucho dinero y se le sacan del convento a una señorita de 16 años a 17 para casarse. Es como casarla, o sea, podía ser su abuelo en edad. Pero la señorita tiene un enamorado más joven, que viene a ser el sobrino del don Diego, del pretendiente. Ahí está la chispa, la comedia, la gracia, ¿no? Al final descubre don Diego que está enamorado de su sobrino y tiene que dejar pase a los jóvenes, que ese es un defecto social. ¿Bien? El sí de los niños es una comedia, punto. La comedia nueva, ¿bien? La comedia nueva posee características con estilo propio. Posee características con estilo propio, a diferencia del perfil, a diferencia del perfil del teatro de otras épocas, del teatro de otras épocas. Pasemos a la pregunta 5. Identifica y encierra la alternativa que completa la siguiente serie. Tenemos fábulas en verso castellano, fábulas literarias y la comedia nueva. ¿Bien? Entonces la serie literaria será en este orden. Entonces, cuando dice serie, fábulas en verso castellano, prosigue fábulas literarias y la comedia. ¿Y después qué sigue? Sigue teatro crítico universal. Esa es la respuesta. Teatro crítico universal. Marcamos teatro crítico universal. Teatro crítico universal. Bien. 6. Compara las fábulas de Samaniego y de Iriarte. Iriarte. Bien. Y ya, entonces ahí Iriarte y escribe las diferencias entre ellas. ¿Bien? Entonces, anotamos las fábulas de Samaniego. Las fábulas de Samaniego son narraciones pasivas. Son narraciones pasivas, que tienen una función didáctica. Función didáctica como las fue de Esopo. Esopo es el fabulista griego. Punto aparte, las fábulas de Tomás de Iriarte, son más críticas y acerbas. Las fábulas de Tomás de Iriarte son más críticas y acerbas. Profesor, ¿no era Sí. de Iriarte? Tomás de Iriarte. O simplemente Allá. puedes anotar Iriarte, ¿no? Su nombre fue Tomás, el apellido es Iriarte. Tomás de Iriarte son más críticas y acerbas. Son más críticas y acerbas en el proceso de la secuencia narrativa. Ya. Punto aparte. Número 7. Ejercicio 7. Analiza la siguiente fábula. Explica qué elementos la caracterizan y cuál es la moraleja. El muchacho y la fortuna.
Dice, a la orilla de un pozo, sobre la fresca hierba, un incauto mancebo dormía pierna suelta. Gritóle la fortuna, insensato despierta. ¿No ves que ahogarte puedes a poco que te muevas? Por ti y otros canallas, y a veces me motejan, los unos de inconstante y los otros de adversa. Reveses de fortuna, llamáis a las miserias. ¿Por qué? Si son reveses de la conducta necia. Félix, María, o Samaniego Félix María, el muchacho. Miren, esta fábula interesante, escrita en versos, el muchacho y la fortuna. Entonces, explico en palabras nuevas. Incauto, o sea, no tiene cuidado, no es torpeza. No, el cauto es el que tiene cuidado, en cambio el incauto no tiene cuidado. ¿Qué es un mancebo? Un mancebo es un muchacho de la edad de ustedes, pues tanto de Mael como de Andrés. Eh, Ustedes son mancebos por la misma edad, sinónimo mancebo, ¿no? Dormía pierna suelta, gritóle la fortuna, insensato. El insensato es el que no razona, no piensa. Despierta, ¿no ves que ahogarte puedes a poco que te muevas? Claro, en pleno sueño, ¿no? Cerca al pozo durmiendo, a pierna suelta, si cae, se traga un poco de agua, se atora y muere. Pues no. Entonces, la misma acá personifica la fortuna, le despierta, ¿no? ¿No ves que ahogarte puedes y a poco que te muevas? Por ti y otros canallas a veces me moteja. O sea, mira, el canalla no tiene razón de actitudes positivas, es torpe, no ve por el futuro, vive en un desorden. Dice, por ti y otros canallas a veces me motejan. La actitud de moteja es que muchos desean la fortuna, ¿ven? Los unos de inconstante y los otros de adversa. Los esos que motejan, muchos buscan la fortuna, pero sin constancia. Y otros con una contradicción. Por ejemplo, como este muchacho, durmiendo a pierna suelta. Eso no es vida. Reveses de fortuna. Llamáis a las miserias. Claro, la miseria es la pobreza y la fortuna es la riqueza, ¿no? Es contradictorio. Son cosas opuestas. ¿Por qué? Si son reveses de la conducta necia. Entonces la fortuna dice, ¿por qué? Si son reveses de la conducta necia. De la conducta necia es acá el muchacho. Muchos viven así, ¿no? No todos, desde luego. Entonces aquí hay que hacer un comentario. Analiza la siguiente fábula, explica qué elementos la caracterizan y cuál es la moraleja. Entonces, los elementos que la caracterizan, uno es la personificación de la fortuna. Anotamos en un primer guión, la personificación de la fortuna. La personificación de la fortuna. Otro guión. La actitud negativa del muchacho. La actitud negativa del muchacho. Tercer guión. La fortuna como un espacio de añoranza. La fortuna como un espacio de añoranza. Entonces anotamos punta aparte, la moraleja. ¿Cuál es la moraleja? ¿No? Entonces la moraleja es una conducta positiva y de trabajo constante hará la fortuna en el hombre. Hará la fortuna en el hombre. Fíjense, con esto, el lector, un ocioso que lee esto, pues es el mismo ocioso. Si es inteligente, si razona,
caramba, yo soy así, ¿no? Tu reflexión. Entonces, el teatro neoclásico, la fábula neoclásica enseña, tanto el lector como el que observa, en este caso, el lector que hace un proceso mental de razonamiento dice, yo soy igual que este muchacho, no hago nada. Y si no lo hace, si es lo contrario, se felicita, ¿no? Caramba. Entonces, la fortuna no solo está en que tienes que esperar, la fortuna llegará siempre en cuando trabajes. ¿Ve? Punto. Ejercicio 8. Profesor, Pregunte. ¿cuál era la moraleja? La moraleja es la práctica de la conducta positiva o la actitud positiva y un trabajo constante harán la fortuna. Ya, acá explico, que también no se vaya a pensar que yo trabajo constante y practico buenas costumbres, tengo la fortuna. Tampoco es así. Tampoco es así. Ahí está, por ejemplo, el dueño de de la Universidad César Vallejo fue pobre. 8 hermanos, en un solo cuarto dormían con cuyes y todo. Ahora es un millonario que se pudre de plata. Solo en 15 minutos la universidad que está en Los Olivos de César Vallejo entra más de 1.000.000 de soles en 15 minutos en la caja. Increíble. Tiene su universidad funcionando en Estados Unidos, pronto va a ser en México, acá tiene muchas sedes en el Perú, la Universidad Señor de Zipán, la Universidad Autónoma, 3 universidades, más de 8 colegios particulares César Vallejo en Trujillo, millonario. En el caso de Acuña funcionó, es ser cuidadoso, trabajador, pero muchos trabajan y no llegan a la fortuna. ¿Y eso a qué se debe? Eso se debe al destino, a la buena estrella y a la suerte. Muchos tienen suerte para lograrlo eso. Entonces, mire, pero muchos también lo logran su fortuna con trabajo constante, con trabajo constante, pero no todos, hay que ser conscientes en eso. Muchos trabajan, por ejemplo, yo he trabajado constantemente, ¿no? A veces, algunas veces mañana, tarde y noche, pero sigo siendo pobre, pero eso no tiene que, pero por lo menos cultivo buenos valores, ¿no? O valores, tengo valores, entonces, pero no todos llegamos a esa fortuna. Es igual, César Vallejo fue pobre, que él actualmente merecería un premio Nobel, callado y tranquilo, pero en su época fue pobre, pero no deja de ser el único literato universal. Ni Mario Vargas Llosa a esa categoría no llega. Entonces, resulta que todos podemos trabajar y cultivar buenos valores, pero no tendremos la fortuna. Pero en algo aportamos a la sociedad, sin hacer daño a la sociedad, sin perjudicar a las personas. Entonces, muchos llegan a la fortuna y hay gente que no ha hecho nada y tiene la fortuna. Por ejemplo, les cuento una historia. En la Universidad Santo Domingo de Guzmán, su padre, el creador, ya murió hace 2 años atrás. 8 colegios particulares en la Universidad Santo Domingo de Guzmán. Un solo hijo. Tiene 22 años el muchacho, único heredero, millonario. Este muchacho trabajó, nunca trabajó, yo lo he visto, porque en algún momento yo trabajé en su instituto. Niño, ¿no? Cuando yo trabajaba era un niñito de 5 años, ahora ya tiene 22 años. Nunca trabajó. Su padre es el que trabajó, pero ahí está la fortuna para él. Entonces, ¿a qué se debe eso? Todos trabajando, algunos trabajando logran la fortuna, y muchos trabajan también, no logran la fortuna, y muchos que no trabajaron ya tienen la fortuna. Es relativo eso, es relativo. Entonces, se puede pensar, existe la buena estrella para cada persona. Y si no la tienes, bueno, tienes que conformarte, pero seguir en esa secuencia de trabajo, ¿no? Entonces, no se vaya a pensar que por lo que dice la fábula, yo trabajo constante y me vuelvo millonario. No, tampoco en esas hay una cierta relatividad. Entonces, sería bueno que busquen el significado de relativizar relatividad. Pasemos a la pregunta 8. Investiga a qué corriente literaria se opuso el neoclasicismo y por qué. Bien,
Entonces, tenemos ahí el neoclasicismo se opuso, respondemos ahí, el neoclasicismo se opuso a la corriente literaria, del Renacimiento y el Barroco, del Renacimiento y el Barroco. El neoclasicismo se opuso a la corriente literaria del neoclasicismo y el Barroco. Punto y coma. Estas corrientes literarias forjaban el arte y la perfección formal, pero no presentaban la función didáctica hacia el grupo social. No presentaban la función didáctica hacia el grupo social. Punto y coma. Mientras que el neoclasicismo es crítico, coma, sarcástico, festivo. La palabra festivo es chistoso, festivo. Y cumple una función didáctica. O sea, cumple una función didáctica. Entre paréntesis, función de enseñar. Entre paréntesis, función de enseñar. Ahora, investiga las diferencias entre el neoclasicismo español y el francés. Bien, entonces, bien, una primera característica. El neoclasicismo español se presenta como un reflejo del neoclasicismo francés, con escasos episodios, en temas literarios, con escasos episodios en temas literarios. Punto y coma. Mientras que el neoclasicismo francés presenta una amplia diversidad, de los defectos sociales. Una amplia diversidad de los defectos sociales. Punto y coma, tipificándose con personajes, coma, conductas negativas. Punto. El neoclasicismo francés destaca en la comedia y la fábula. El neoclasicismo francés destaca en la comedia, coma, fábula y la enciclopedia. Punto aparte. El neoclasicismo español adopta la fábula
coma, la comedia, y el periodismo. Y el periodismo mediante sus artículos de costumbres. Mediante sus artículos de costumbres. Bien, entonces, con eso finalizo la sesión hasta el día de mañana.